Chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a hablar entonces sobre regulación genética, vamos a hablar también un poco sobre regulación epigenética. Son varios pasos los que se ciñen dentro de la célula y a nivel molecular para poder entender cómo se puede regular la expresión génica, entendiendo como expresión génica dos tipos importantes de productos. El primer producto importante son las proteínas, los polipéptidos, y el segundo producto que una célula en general podría llegar a generar, y de hecho genera, ¿sí? Tiene que ver con Bueno, muchachos, continuamos con la segunda parte sobre nuestra clase de regulación. ¿Sí? Como ya los comentamos, existen también aspectos importantes en lo que tiene que ver con la parte epigenética. Ahora nos metemos directamente sobre el gen eucariota. ¿Cómo regulamos, ¿sí?, al gen en la eucariota, en nosotros? Como habíamos visto, existen unas proteínas importantes que son los factores de transcripción. Y con base en esto, en los factores de transcripción, ¿sí?, podemos hablar de otros elementos importantes. Yo ya lo había mencionado, tenemos el gen, tenemos la polimerasa, los factores de transcripción generales, también hay factores máster a propósito, y tenemos las regiones que están pintadas en verde, aquí en esta imagen de Alberts, donde vemos las regiones de regulación, donde se posan, se acoplan las proteínas regulatorias o las proteínas reguladoras, mejor aún, de los genes. Y tenemos, pues, por supuesto, el gen. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos una gran cantidad más de elementos comparados, obviamente, con las bacterias, que permiten hacer lo que yo les mencionaba. Teníamos que generar un nivel de plegamiento único
donde vemos cómo una proteína mediadora, una proteína tipo andamio, permite el acople de esas proteínas reguladoras sobre esas regiones reguladoras que se encuentran a distancias, por supuesto, mucho mayores, con, ¿sí?, la estructura de las proteínas, que son los factores de transcripción general, que están acopladas también directamente a la RNA polimerasa para que se pueda producir el evento como tal de la transcripción. Y esto arranca con lo que nosotros en bioquímica conocemos como una apoenzima. Las apoenzimas son las enzimas donde todavía no está completa la estructura, a pesar de que ella como proteína está completa, necesita cofactores. Ustedes recuerdan que hay cofactores de tipo orgánico, grupos de tipo prostético, bueno, una cantidad grande de moléculas. Y en este caso lo que estamos viendo es que necesitamos a los factores de transcripción para que completen la estructura de esa proteína y se convierta ahora en una enzima funcional completa, lo que nosotros llamamos una holoenzima. Y vemos entonces cómo, lo están mostrando las flechas, diferentes familias de factores de transcripción, como el 2A o como el 2D, vamos a ver algunas otras como el 2B también, se necesitan que se acoplen sobre esa región, ¿sí?, específica en el promotor, ¿sí?, donde está la caja TATA, bueno, cercana a esta región, para que se pueda producir el acople de la RNA polimerasa y se pueda iniciar la transcripción como tal, ¿vale? Entonces aquí la vemos, donde los activadores, ¿sí?, que están directamente actuando, son proteínas de regulación, ¿sí?, actuando sobre esas regiones reguladoras, como son los sitios enhancer, que son los que promocionan esa transcripción, se acoplan a ellos. ¿Para qué? Una vez unidos a ellos, proteínas tan importantes, ¿sí?, como las proteínas de acetilación, que también veremos permiten muchas funciones dentro de la estructura de la cromatina, se puedan acoplar y generar a través, también como lo vimos, a través de una proteína mediadora, una proteína andamio, ¿sí?, la holoenzima, la RNA polimerasa holoenzima. Conocer esto ha permitido entender cómo, por ejemplo, si funciona una proteína tan importante en el transporte de los lípidos a nivel metabólico humano como la albúmina. Y no es lo mismo tener albúmina a nivel hepático que tener albúmina a nivel de tejido cerebral. Y para eso se estudiaron entonces cuáles factores se debían de expresar directamente en la parte del tejido del cerebro y cuál se debía de expresar en el tejido hepático. Y nos dimos cuenta de muchas cosas importantes. Tenemos entonces regiones de control, ¿sí?, que promuevan o no esa transcripción. Y aquí en este ejemplo en particular tenemos a una célula del hígado y tenemos a una célula, ¿sí?, del cerebro, donde vemos que existen unos factores de regulación transcripcional que aparentemente son comunes, pero que en verdad no lo son. Y si se dan cuenta a través de los colores y de la estructura, estamos viendo que estos factores específicos, a propósito, ¿sí?, son únicos de la región del gen en particular. Voy a producir la misma proteína, pero de ese gen en particular en los diferentes tejidos, ¿vale? Entonces tenemos los factores de transcripción, ¿sí?, regulatorios. Tenemos también, ¿sí?, a estos factores transcripcionales generales, estos serían más unos masters, por así decirlo, y tenemos a nuestra RNA pol, y vemos a propósito que los factores de transcripción específicos que se unen directamente para promover un mayor nivel, mayor cantidad, en este caso de albúmina, lo que llamaríamos una transcripción a alto nivel, en el hepatocito no se produce a propósito, de la célula del sistema nervioso, porque en este caso, aunque se necesita tener albúmina, no es tan importante como para transportar, tener el órgano directamente que permite que las lipoproteínas, ¿sí?, de él nazcan, como los kilomicrones, esta clase de cosas. Entonces, nuestras células saben definitivamente qué tienen que expresar a pesar de que tengan la misma información. Y estudiar ese qué tienen que expresar es lo que nos hemos dedicado los que hemos trabajado, por ejemplo, con regulación molecular. Publicaciones muy serias en Cell, en Science, en Nature, han mostrado, por supuesto, cómo se puede llegar a entender esto y cuáles son, dependiendo de, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es la formación de cuarta a octava semana, a propósito a nivel de plegamiento de los discos del embrión, se debe de hacer para que se manifiesten directamente después, en el periodo fetal, después de la 9ª semana de vida, estas diferentes estructuras de los miembros superiores e inferiores.
Y por eso sabemos hoy en día que necesitamos coactivadores, que necesitamos lo que se llaman promotores específicos de tejidos para que, por ejemplo, en un modelo de rata podamos entender hacia dónde, dependiendo de dónde ellos aparezcan, ¿sí?, se debe de estar expresando directamente el tejido. ¿Cuáles son los que se deberían de estar uniendo en cierta región para que, por ejemplo, se expresen células a nivel del cerebro? ¿O cuáles son los que se deberían de estar uniendo, cuáles se deberían de expresar para que se expresen, por ejemplo, ¿sí?, células de los miembros, tanto inferiores como superiores? ¿Listo? Y esto conllevó, y aquí entro al siguiente punto importante, esto conllevó a hablar de epigenética. Entonces, si se dan cuenta los lacitos que se están armando, no estamos solamente considerando la secuencia de lo que tiene que ir acá, que hay una secuencia, por supuesto, nucleotídica del gen, A, C, C, G, T, T, G, A, ¿cierto? Cuando estudiamos a Mendel, veíamos que en Mendel había una característica mendeliana a propósito, porque había un solo gen, ya sabemos que tiene intrones y exones, pero había un solo gen con dos representaciones alternas, lo que nosotros llamamos un alelo. Entonces ya no nos interesa tanto esta parte de la secuencia, porque llegamos a conocerlas todas, tenemos todo un mapa completo del genoma humano. Lo que no sabemos ahorita y que estamos tratando de entender es cómo las variaciones estructurales en la forma que tiene el ADN también condicionan la expresión de los genes. Y por eso se volvió muy importante entender sobre qué se acoplaba el ADN. La cromatina en los animales, y específicamente estamos hablando de humanos, se tiene que acoplar, el DNA se tiene que acoplar sobre proteínas. Y descubrimos que existe un octámero de proteínas que son las histonas, ¿vale? Y tenemos una histona tipo linker, o que liga directamente a los grupos de histonas. Y las histonas, así como existen los tubinos de hilo, permiten entonces que el ADN se enrolle para que se pueda empaquetar, para que quepa, literalmente es para que quepa, en una estructura muy pequeña como es el núcleo. Nosotros condensamos al ADN y descondensamos al ADN cuando queremos hacer transcripción o cuando queremos dividirnos. Y eso requiere, pues por supuesto, por eso vimos la clase de señalización previa, cierto tipo de factores, y por eso hablamos de que había algunos que estimulaban las vías lentas, ¿sí? Y que podíamos irnos por vía lenta hacia hacer división o también hacia hacer expresión metabólica, ¿vale? Entonces, hoy en día sabemos que las histonas más ADN crean la cromatina. Las histonas con el ADN crearon regiones, a propósito, en el ADN humano, que permiten, ¿sí?, que podamos saber y entender, por supuesto, por qué deberíamos de considerar la estructura del DNA, cuál es el código de la estructura del DNA. Y para eso, las histonas, que son proteínas a su vez, se volvieron impresionantemente importantes. Las colas de ellas, a propósito, ellas tienen una estructura de plegamiento muy cerrada, pero las colas de ellas son libres. Y cuando se ven los nucleosomas, que son como las cuentas del collar, por ejemplo, cuando uno está viendo un rosario, ¿sí?, tienen salidas, como pelitos, para que me entiendan. Y sobre esas salidas que quedan expuestas al medio citosólico es que actúan otro tipo de proteínas. ¿Ya? Funcionan o deberían de funcionar también como factor de transcripción, pero estas proteínas permiten que regiones enteras del DNA se puedan, ¿sí?, literalmente estrechar, compactar y no permitir el acceso a las proteínas como la RNA polimerasa, o se puedan abrir y desplegar y permitir que las proteínas entren a esas regiones y puedan también generar entonces la transcripción. Inicialmente los citogenéticos le llamaron a eso heterocromatina o eucromatina. Eu quiere decir verdadero. Entonces empezamos a darnos cuenta de otro espectro de conocimiento importante, ¿sí? Y sabemos hoy en día que si añadimos, por ejemplo, fosfatos, o si añadimos, por ejemplo, grupos de ubiquitinas, o si añadimos grupos acetilos, podemos, obviamente, modificar a otro nivel la estructura de la proteína. Y las proteínas, a propósito, ¿sí?, tienen un código de reconocimiento, tienen un código regulatorio, dependiendo de ese tipo de elementos, de ese tipo de moléculas que inicialmente, o grupos funcionales, se puedan posar sobre ellas. Y dependiendo de ese tipo de modificaciones y en dónde lo hagan, ¿sí?, como se lea ese código, porque eso tiene un código a propósito con un orden determinado y una topología determinada, sabemos si la célula va dirigida a la proteína, ¿sí?,
para que se convierta a una célula que sale del núcleo, o una célula que se tiene que degradar por un proteosoma, o a una célula que se tiene que exocitar, o una célula que se tiene que quedar, ¿sí?, transmembranada a la membrana plasmática, ¿vale? He aquí un ejemplo clásico de las modificaciones que se hacen sobre el guardián del genoma, sobre el P53, y vemos entonces hacia el extremo amino de la proteína una gran región de hiperfosforilación, ¿sí?, una región después de, por así decirlo, no todavía regulada, donde están libres los aminoácidos, y después vemos una región como una especie de cola, donde vemos la acepción entonces de grupos de tipo acetilo o de ubiquitinas, ¿sí?, que generan ese código especial. Entonces, hoy en día sabemos, ¿sí?, que esas moléculas que se añaden, y se añaden de forma covalente, es decir, de forma fuerte a las proteínas, regulan la función proteica, ¿vale? Y dependiendo de si tenemos fosfatos, serinas, treoninas, tirosinas, grupos metilos, lisinas, ¿sí?, tenemos entonces que la proteína o se acopla, ¿sí?, a esa forma estructural para que ella misma funcione como una sola, o puede acoplar más proteínas. Y hemos encontrado que nuestros cromosomas tienen complejos. Y cuando me refiero a complejos, me refiero a gran cantidad de proteínas interactuando, mucho mayores. En este caso, complejos como los complejos de remodelación, ¿sí?, cromatínica. Aquí vemos algunos de los ejemplos, ¿vale? Si yo tengo acetilos o lisinas, entonces ayudo a que se activen los genes en la cromatina, porque modifico las histonas que contienen los extremos que tienen como recibir a esos acetilos o a este tipo de moléculas, ¿vale? Y hay muchos más ejemplos. Si tenemos ubiquitinas o lisinas, podemos tener acciones de tipo, ¿sí?, de regulación sobre el transporte, por ejemplo, de gran cantidad de proteínas de membrana en las vesículas que produce inicialmente el retículo endoplasmático y después el aparato de Golgi. Es decir, tenemos ya todo un conocimiento importante sobre cómo se está recreando ese tipo de proceso. Aquí vemos una proteína activadora de un gen cerca a una caja TATA en una región compacta de cromatina. Y entonces lo que hemos descubierto, por supuesto, es que enzimas tan importantes como las que colocan los grupos acetilos, las histoacetilasas, las HAT, pueden literalmente leer esa proteína, acoplarse a esa proteína como tal y generar entonces un patrón específico de acetilación. También tenemos que, como les contaba, las proteínas, dependiendo del código que lean sobre la estructura de las histonas, generan más acople de proteínas y crean complejos de proteínas. Y este nombre es muy particular, se llama complejo remodelador de la cromatina, porque remodela la estructura de la cromatina. Y ya sea porque puedo cambiar la estructura de un nucleosoma, o ya sea porque puedo cambiar el patrón específico cerca a una región TATA donde debe haber un gen contiguo, lo mismo se va a producir. Y es decir, que generemos la activación de la holoenzima para que la activación de la transcripción se pueda dar, ¿vale? Esto ha sido muy importante. Aquí tenemos entonces dos mecanismos, ¿sí?, de regulación por acetilación de histonas. Uno, donde la acetilación como tal, ¿sí?, de la histona atrae proteínas que me sirven para lograr promover o activar el proceso como tal. Y otro, donde la acetilación directamente atrae a la proteína, ¿sí?, que logra modificar la estructura de la cromatina en ese momento. Estas imágenes, a propósito, que he colocado, algunas pertenecen a mis presentaciones pasadas, otras son muy nuevas. El libro de Alberts, que es el que hemos usado desde hace décadas, diría yo, pues se actualizó en el 2016 y se acaba de actualizar en el 2022. Estas imágenes corresponden entonces a la parte más actual, y aquí vemos un complejo donde una región del DNA se ve cómo la histona como tal está interaccionando con proteínas no histónicas, proteínas de regulación, en una forma y en un orden determinado. Y esto permite que, ¿sí?, si conocemos, ojo, cómo se pueden generar estas proteínas y cómo esas proteínas permanecen unidas dentro de la estructura del nucleosoma en la cromatina, podríamos entender cómo se asocian las histonas. Y el patrón de asociación de las histonas son octámeros, ¿sí? El patrón de asociación de las histonas, como ustedes pueden ver aquí, la 2A, la 2B, la 3 y la 4, también tiene un código de reconocimiento. Entonces hemos llegado a ver por muchas técnicas moleculares avanzadas, ¿sí? Podemos ver directamente cómo se forma ese segmento, el nucleosoma como tal, y podemos verlo de frente o podemos verlo, pues, por así decirlo,
¿sí?, de lado, cómo interactúan ellas, cómo están acopladas ellas realmente. Sabíamos que estaban ahí porque encontrábamos pruebas de expresión a nivel metabólico y a nivel molecular de que se unían al DNA, pero hoy en día tenemos técnicas para poderlas ver bien. Y eso permitió entender que si yo pusiera o estirara la secuencia de la histona, es decir, los aminoácidos que la hacen, hay ciertas regiones entre ellas que evidentemente, como se pueden ver en este acople, están unidas porque esos dominios se pueden sobrelapar sin representar un gasto termodinámico complejo. Es decir, está bien que se hagan de esa forma y se hacen de esa forma porque pueden hacerse de esa forma. Y entonces aquí lo estamos viendo. Vemos cómo las cuatro tienen entonces unas regiones, ¿sí?, que permiten el plegamiento, justamente lo que estoy hablando ahorita de cómo se ve el núcleo. Y vemos cómo tienen una parte muy flexible, que era lo que contaba inicialmente sobre esos pelitos que se veía que sobresalían del nucleosoma, donde en los extremos, ¿sí?, en este caso de tipo amino, se puede generar el patrón epigenético. Y es ahí donde se estudia hoy en día la epigenética, ¿vale? ¿Por qué es muy importante mostrarlo? Porque a propósito esos patrones se han podido cuantificar y ya tenemos un código epigenético. Epi quiere decir rodeando a, la forma, la estructura como tal. Y es importante que lo veamos. Y aquí tenemos patrones ya claves establecidos en la regulación molecular de metilación, fosforilación, acetilación o ubiquitinación. Y entonces vemos que no importa dónde o en qué nucleosoma estamos, ¿sí?, esos patrones se están repitiendo. Lo que hemos entendido ahorita es que dependiendo de la histona, el patrón a propósito que se sigue de plegamiento se acopla a un segundo patrón que tiene que ver con los extremos flexibles, que los mostrábamos anteriormente con la letra N del extremo N terminal, el extremo amino. Y es ahí donde hemos podido entender que hay variación. ¿Listo? Bueno, pensé que esto se iba a ver aquí, no se ve. Igual voy a subir los videos para que lo vean. Tengo un video sobre acetilación y metilación en las histonas y también tengo un video sobre factores de transcripción, ¿vale? ¿Ok? Ok. Entonces, aquí vemos más vías a propósito genéticas sobre represores genéticos a nivel funcional y vemos cómo por competición al sitio de unión de la proteína reguladora o enmascaramiento, ¿sí?, o por una integración directa con el factor de transcripción se puede evitar, por así decirlo,
que ese gen se prenda o se active. Otros mecanismos ya incluyen no solamente esa región particular del DNA, sino que también incluyen pues completamente el nucleosoma, y por eso podemos ver que podemos reclutar esos modelos que reacomodan, remodelan la cromatina. Y también tenemos, a propósito, no solamente acetilasas, sino que también tenemos, ¿sí?, desacetilasas. Hay muchos estudios, podemos mostrar muchísimos estudios, porque de verdad que son muchos. Estoy viendo mi presentación y de verdad que son muchos, que se podrían mostrar. Para poder hacer ejemplos no necesitamos ahondar más. Creo que lo que hemos visto es importante. Y hay publicaciones muy elegantes donde se ven cómo la cromatina y el complejo regulador de la cromatina pues puede unirse directamente, y cómo se puede regular también, porque existen ya niveles muy finos de histonas, de modificación de histonas, las que borran, las que escriben, las que promueven, las que detienen o bloquean. Y eso permite entender por qué tenemos diferentes niveles, por supuesto, de transcripción. Y por eso hablábamos de que existe, si yo tengo albúmina en el hepatocito, un nivel mucho más alto en producción de la proteína que tener albúmina totalmente necesaria, pero no tan importante como en el hígado, en el tejido cerebral. Entonces, hay familias enteras. Aquí estamos viendo, por ejemplo, factores de transcripción tipo máster que se necesitan, ¿sí?, aplicar en cierto tipo de genes para poder producir un efecto, y cómo la combinación de ellos, a propósito, permiten que diferentes tipos de factores de transcripciones en tejidos diferentes puedan generar, ¿sí?, lo que les mostraba inicialmente, que un fibroblasto se derive hacia un tipo de célula especial, ojo, o el mismo fibroblasto pueda tomar otra vía, ¿vale? Esta es la presentación donde vemos entonces cómo los factores de transcripción son tan importantes, ¿sí? Esas regiones que son muy específicas permiten que ellos se acoplen, ¿sí?, y van a permitir que ellos entonces puedan, definitivamente puedan poder acoplar al resto de la maquinaria molecular. It maneuvers the RNA polymerase into place, inserting it with the help of Hay other una gran factors cantidad de between the acoples de strands otras of the DNA proteínas, double helix. factores, y The cuando assembled se posa collection la of all RNA these polimerasa factors con el is referred resto, to as the transcription initiation complex, and se now it genera is ese ready to complejo de be inicio de la activated. transcripción. ¿Cómo se The activa? initiation Es una complex región mucho más requires lejana. contact with activator Miren proteins, cómo which se bind to produce specific esa sequences of proteína que estaba sobre DNA ese known as sitio, que enhancer llamábamos un regions. promotor, un enhancer, These regions may be y se thousands va a of base colocar pairs sobre distant la from the start estructura of the gene. de la proteína mediadora pegada a la RNA polimerasa. Contact ¡Pum! between the activator proteins and the initiation complex Arranca el releases the proceso. copying mechanism. Y es supremamente rápido. The RNA polymerase unzips a small portion of the DNA helix, exposing the bases on each strand. Copia en una sola dirección, Only one of the puede, de strands hecho, is copied. desentorchar la cadena It como acts tal as para a que ella template misma for the pueda synthesis of an polimerizar RNA molecule, which is y assembled va one leyendo subunit exactamente la at a región que time ella quiere by hacer para matching the producir ese DNA letter mRNA. Ese code on the mRNA va template con los strand. intrones y los exones, por supuesto, ¿vale? The subunits can be seen here Pero está entering the quedando listo enzyme para que through se its edite. intake hole, and they are joined together to form the long messenger RNA chain snaking out of the top. Y se ve pues cómo sale el RNA, ¿vale? Es bastante llamativo. Podemos entonces metilar genes, ¿sí?, como tal, para evitar la expresión, o podemos también acetilarlos. Y finalmente se produce una especie de probabilidad. Y hemos aprendido en experimentos de biología molecular cómo con diferentes proteínas reguladoras, dependiendo del tejido, es muy llamativo. Las proteínas saben cómo acoplarse cercanas al gen que quieren transcribir, ¿vale? Y pues esto de alguna forma permite que los científicos puedan generar modelos predictivos, porque podemos establecer pasos, ¿sí?, de regulación génica. Entonces aquí vemos cómo en solución ellas se encuentran separadas, pero sobre cómo el DNA saben en qué tipo de estructura convertirse, como coactivador o como correpresor, para que se pueda producir el efecto. Y eso, por supuesto, depende en gran cantidad de la manifestación, de la necesidad que haga el tejido como tal, ¿vale? Aquí están las proteínas reguladoras de genes que pueden pues, afectar la transcripción. Y ese orden, como les contaba, hay una especie de topología, por así decirlo, que se ciñe
donde yo veo, por ejemplo, que la proteína activadora es la enzima de la cromatina, se produce el remodelamiento de la cromatina, se produce la modificación covalente tipo histónica, se produce entonces la adición de ese activador a la región que se regula, se produce entonces lo que acabamos de ver en el video, ¿sí? El complejo de inicio, y por supuesto se va a producir entonces cuando llegue la proteína enhancer promotora de una región muy lejana, el inicio de la transcripción, como lo vemos acá. Es impresionante que la palabra que se sigue usando por medio de todo este proceso sea de probabilidad, porque no está sentado ni es un proceso que tenga que ocurrir exactamente de la misma forma, depende enteramente de los elementos y de la necesidad que manifieste como tal la célula. ¿Correcto? Hay muchos ejemplos, ¿sí?, de regiones donde yo veo y se puede observar cómo los diferentes elementos pueden actuar y pueden permitir que sobre algunos tipos de regiones específicas de los sitios operadores dentro del promotor, dependiendo del tipo de célula, se pueda activar. Y mejor aún, hay regiones del DNA que literalmente aíslan silenciando la expresión. ¿Por qué es importante esto? Porque estas regiones conllevan un reloj molecular que ha permitido entender, por ejemplo, las globinas humanas, cómo se manifiestan de forma fetal en un determinado momento y cómo, por así decirlo, cambian con el tiempo, cuando las condiciones, ¿sí?, como respirar oxígeno, no a través de un líquido como el líquido amniótico, sino directamente de un gas, como lo que hacemos con la atmósfera, puede modificar la expresión de la proteína, y sin embargo sigue siendo la misma familia de proteínas. Entonces, estos elementos de aislamiento, ¿sí?, que se colocan sobre las regiones que acompañan a los genes, las regiones tipo cis, son muy importantes porque sobre ellos también van las regiones, o se colocan las proteínas sobre esas regiones que generan lo que se llaman elementos de aislamiento. Entonces, no solamente son enhancers, son también insulators o promotores, sino también aislantes que permiten entender, como les decía, en el tiempo cómo se puede producir la expresión de un gen, ¿vale? Y aquí lo vemos. Lo vemos en semanas, literalmente, donde pues vemos cómo esa síntesis, esa biosíntesis de globina, ¿sí?, arranca con tipo de globina tipo épsilon, y eso va cambiando a gamma, y finalmente llegamos a beta, que es lo que utilizamos nosotros, y ese clúster de genes de globina que están controlados en un lóculo determinado del cromosoma por una región, ¿sí?, va permitiendo con el tiempo producir y acoplar cierto tipo de proteínas únicas a estas regiones, para que a medida de que pasa el tiempo después del nacimiento del ser humano, se disminuya, no desapareciendo del todo, pero sí volviéndose ineficaz en producción y en acción, la acción de esas globinas que no se necesitan, y arranquen definitivamente las globinas que sí nosotros queremos expresar. Es por lo tanto muy importante saber cuáles elementos participan en la regulación de un gen eucariótica, como lo hemos visto, en qué nos diferenciamos también de la regulación de las genes procariotas, porque esto permite, como ya lo hemos visto, un avance significativo en lo que tiene que ver con clínica, por supuesto, hacia adelante, cómo lo vamos a hacer con la clínica. ¿Listo? Esto es como una especie de puntos importantes donde ya vemos cómo pues podemos tener elementos de estudio, ¿sí? Hay artículos muy llamativos, y por supuesto podemos ampliar la información, ¿sí?, de este tipo de elementos, ¿vale? Todos los elementos que estamos mostrando aquí en este pequeño resumen se utilizan, y por supuesto los que mostré también nuevos se están descubriendo. Estamos apenas en el inicio de ese descubrimiento fascinante que tiene que ver con la biología molecular de estructura. Nosotros, pues por supuesto no hacemos ese nivel de producción que se puede hacer en otra parte, pero sí es importante, yo pienso, que entendamos, no solamente como gente científica en la parte básica, sino gente científica en la parte clínica, qué está ocurriendo ahí, para que en el caso de ustedes vean la manifestación directa en órganos o en organismos completos.